a hablar sobre la virtud de la laboriosidad. De qué manera cada uno de nosotros podemos educar esta virtud. Y para empezar, es importante saber que la virtud cardinal de la fortaleza se compone de dos cosas. Una, resistir, y otra es acometer. Y la virtud de la laboriosidad nos ayuda precisamente a ese acometer, que es realizar diferentes actividades con gran empeño, con ímpetu, para poder cumplir aquello que Dios está pidiendo. Es importante saber que la persona en el momento en que está actuando debe tener unos motivos claros, y esos motivos claros deben estar movidos siempre por el amor, y aquello es la laboriosidad. Y es interesante porque la laboriosidad se confunde con la diligencia. Diligente viene del verbo amar. Por tanto, al nosotros referirnos a la diligencia y a la laboriosidad, debemos saber que son actos de amor continuos que se realizan, pero para esto es importante tener claridad de que cada acto, al saber que es por amor, me debe llevar a tener un esfuerzo, que eso implica un sacrificio. El actuar y el esforzarse nos debe hacer comprender a cada uno de nosotros que debo motivarme solamente por el amor. Es así como podemos saber que diligente viene del verbo diligo, que significa amar. Por tanto, cuando hablamos de laboriosidad y de diligencia, sabemos que son actos de amor continuos que se hacen con un motivo principal, que es, como les decía, el amor. Normalmente se toma la laboriosidad como aquello que implica esfuerzo, dureza, y no solamente es eso, sino que es precisamente también el saber y reconocer que debe haber un gusto en ello, y que ese gusto debe fundamentarlo el amor. Y al saber que es el amor, podemos ver que la laboriosidad lleva al sujeto a considerar el cumplimiento de sus deberes diarios como un campo abonado para alcanzar su propia madurez natural, es decir, humana y sobrenatural, sabiendo que somos hijos de Dios. Es decir, es un esfuerzo y una motivación centrada en lo que Dios nos pide, en la voluntad de Dios, y en que saber que eso implicará un esfuerzo, debo yo esforzarme, y es precisamente el amor el que me da respuesta de ello. Pero eso implica esfuerzo, disciplina, sacrificio. Continuamos así como el trabajo y los demás deberes. Iniciamos así hablando de el trabajo y los demás deberes. Se podría pensar que este trabajo de la virtud de la laboriosidad es únicamente respecto a lo profesional, al trabajo, en el que implica un esfuerzo de diferentes metas, de entregar algunos proyectos, etc. Sin embargo, no solamente en el campo profesional podemos hablar de un esfuerzo, de un trabajo, también en los demás deberes, de familia, de sociedad, etc. Y para ello, nosotros debemos entender que para cumplir con esta virtud es necesario saber que en cada esfuerzo hay una norma objetiva que se debe continuar, que se debe cumplir. Y al yo hacerlo vida, y al yo saber que no solamente debo tener esa motivación, sino que también debo esforzarme cumpliendo lo que se me ha indicado. En el campo del estudio podríamos pensar cuál es la respuesta de esa normatividad. Y un ejemplo vivo podría ser el manual de convivencia. Es necesario un manual de convivencia para que haya armonía en ese lugar, para que exista precisamente la virtud del orden, es decir, normas que nos indiquen y nos guíen para saber actuar. La laboriosidad, por tanto, es importante porque nos lleva a cumplir esos deberes como debe de ser. Y no solamente como debe de ser, sino también haciéndonos crecer personalmente, de saber que cada esfuerzo que yo estoy realizando me va a ayudar a poder transformar mi vida y la de los demás. Lamentablemente, en la actualidad esta virtud no se encuentra, y es por ello que es importante tenerlo en cuenta, porque no hay un deseo de un esfuerzo,
sino que se busca únicamente el placer, únicamente lo que me gusta, lo que deseo. Pero eso no puede hacernos alcanzar verdaderamente la santidad o verdaderamente las metas profesionales, las metas familiares, las metas sociales. Porque siempre debe haber un esfuerzo, debe haber un trabajo propio. De manera que podríamos decir que la laboriosidad supone hacer las cosas con cuidado, por amor, para cuidar bien lo que Dios nos ha dado, para intentar ser más digno de ser sus hijos cada día y para ayudar a los demás a hacer lo mismo. Ese es el objetivo, de poder nosotros verdaderamente vivir como hijos de Dios, pero haciendo las cosas que se deben de hacer. Esta parte ha sido una parte únicamente teórica. Ahora vamos a desarrollar problemas en concreto que estamos seguros que les van a ayudar. En primer lugar, tenemos el cumplir diligentemente. Para poder cumplir diligentemente, primero tenemos que pensar que debemos cumplir, que se debe cumplir. Pero recuerden que debe motivar el amor. Entonces, podríamos preguntarnos qué es el amor. Y el amor es la tendencia al bien y a su posesión. Es decir, que debo buscar siempre ese bien, de la manera que sea necesaria. Por tanto, los intereses y motivos personales en el trabajo no deben ser únicamente a lo que yo debo apuntar, sino que también debo apuntar a aquello que me cuesta, aquello que implica un esfuerzo propio. Y para esto debemos entender lo importante que son las normas, porque estas nos muestran los valores permanentes que debe tener cada acto, cada actividad, y estas normas deben ser objetivas. Es decir, si alguien realiza una actividad y hace todo su esfuerzo, sin embargo, al final no lo hace bien, ¿qué sucede? ¿No podría un educador o un padre de familia decirle que lo ha hecho bien porque realmente no lo ha hecho bien? Claro que hay mérito en el esfuerzo, claro que sí. Sin embargo, es necesario tener claro que se debe cumplir con ese hacerlo bien. Entonces, no se le puede decir a la persona que lo ha hecho bien porque no es así. Sabemos que el esfuerzo es verdaderamente algo que la persona hizo, se entregó, se sacrificó. Sin embargo, hay que educarlo, mostrándole que tiene que cumplir con esas normas objetivas para poder hacerlo bien. Otro ejemplo puede ser un joven que realiza un trabajo. El profesor le indica específicamente los puntos que debe tomar, cómo lo debe presentar, etc. Sin embargo, el joven no lo hace así. Puede tener precisamente buenos puntos, puede haberlo desarrollado bien, pero no lo hizo perfecto, porque no cumplió con los estándares y la normativa que le pidió el profesor, independiente del valor que el profesor tal vez le dé al trabajo. Entonces, es necesario entender que el esfuerzo para poder cumplir verdaderamente con la virtud de la laboriosidad debe estar unido a esa conciencia de lo que me indican específicamente. En segundo lugar, vamos a hablar sobre aquellos problemas en la realización de las actividades. Para iniciar, debemos tener claro que el ser laborioso implica, en primer lugar, conocer los criterios de un trabajo bien hecho. En segundo lugar, contar con los motivos suficientes para esforzarse. Y en tercer lugar, tener bastante desarrolladas una serie de capacidades accesorias para hacer bien la actividad concreta. Entonces podemos pensar que estas tres son necesarias para verdaderamente decir que estoy haciendo mis actividades de manera laboriosa. No solo vamos a tener en cuenta precisamente los estudios o únicamente los esfuerzos profesionales, sino también los deberes del diario vivir, en el tiempo libre y demás actividades sociales y del hogar que se viven diariamente. Y en esto es importante entender el cómo cumplir bien. Para sus hijos o para aquellos que son educadores, ellos deben tener claridad de qué es hacer bien las cosas.
de tener criterios claros. Entonces, de parte del padre de familia y de parte del educador, debe haber un mensaje claro de qué es lo que se pide. Para los niños pequeños es muy importante que ellos tengan claridad en lo que deben de hacer. Y en esa claridad debe estar unido a las normas específicas que deben cumplir. Y al saber cuáles normas deben hacer, pueden rectificar precisamente al contemplar los actos de su padre o al contemplar la satisfacción de su padre ante sus actos, de que verdaderamente han hecho bien la labor, de que se han esforzado, de que han vivido verdaderamente lo que le ha pedido el padre de familia o el educador. En cuanto el hijo ya llega a una mayor madurez y tiene una capacidad y un criterio propio, se recomienda en ese caso darle luces, guías o hacerle reflexionar respecto a los actos que debe de tener, a diferencia del niño pequeño que se le debe explicar, acompañar, escuchar y guiar. Por eso es importante tener claro que cuando una actividad implica un esfuerzo, un mayor esfuerzo, debe haber una mayor información transmitida. Y cuando algo no implica tanto esfuerzo, es necesario que sea claro sin tener tanta información. Y así los jóvenes y los niños pueden entenderlo sin problema. También hay diferentes actividades en las cuales tienen necesidad de tener claridad en la información sin tanta extensión de la explicación. Por ejemplo, cosas ordinarias, de cómo servir a mi hermano, de cómo ayudar a mi papá, de hacerle una obra de caridad a un amigo. Son cosas que no implican extensión en la información, pero sí claridad. Haz esto, haz lo otro. Y ellos con facilidad y con criterio van a poderlo hacer y van a poderlo desarrollar debidamente. Para que verdaderamente puedan los hijos y los alumnos adquirir esa virtud, es necesario tenerle claro, primero, la finalidad del acto y en segundo lugar, dar la explicación de los medios, es decir, cómo, a través de que él va a poder alcanzar esa finalidad, siempre motivándolos y llevándolos a cumplir debidamente cada cosa. En tercer lugar, vamos a ver el problema de los motivos. Y es aquí como debemos nosotros ver la importancia de que el joven, el niño, tenga unos motivos claros para poder afianzar y hacer aquello que debe de actuar. Por tanto, al tener claro eso, él va a saber conscientemente que va a tener un acto de amor que implica esfuerzo, sacrificio y también gusto, si es algo que hace parte de su cariño, de su gusto. Y aquí podríamos preguntarnos qué es el valor. Y el valor es contemplar aquel bien, aquella perfección que tiene la actividad que me hace atractiva. Y para ello se deben buscar y meditar aquellos motivos que hacen que se actúe. Por tanto, ese aprovechamiento de las capacidades nos pueden hacer precisamente ayudar a encontrar esos motivos, a descubrir la manera como puedo encontrar los valores de cada acto. Y al descubrir el hijo o el alumno esos motivos y esos valores que hay en esa actividad, él solo va a buscar realizarlos con ímpetu, con esfuerzo. Inicialmente es necesario que el educador y el padre esté ahí, de su mano, ayudándole, mostrándole, para que él pueda encontrar el valor a esa cosa. Y al encontrar el valor, va a poner un esfuerzo personal para realizar las actividades. La laboriosidad, entonces, depende de un modo especial de la conciencia. Nosotros podemos, como educandos, como padres, se puede guiar al hijo, se puede guiar, se le puede dar diferentes indicaciones, finalidades, medios, etc. Sin embargo, ya el saber que ha alcanzado esa virtud o ese esfuerzo que él ya está viviendo ya es algo que viene dentro de la conciencia, que ahí ya cada uno en su propia actuación podrá descubrirlo,
más no el educador o el padre de familia. Sin embargo, siempre debe haber un estímulo de parte de los educadores, de parte de los padres hacia sus hijos, para que ellos vean siempre el valor y la motivación que debe vivir en cada actividad. Hay precisamente, por ejemplo, tareas escolares que implican un esfuerzo grande. Ahí el padre de familia debe mostrarle esta virtud de la laboriosidad, enseñándole los motivos y los valores que tiene el realizar esa actividad, pero sin obligarlo y sin exigirle. ¿Por qué razón? Porque allí ya el joven o el niño van a empezar a realizarlo únicamente por obligación, pero realmente no va a encontrar el valor de esa actividad, no va a encontrar el valor que debe darle a ello que le están pidiendo en el colegio o en la universidad. Igualmente, dentro de esto es importante tener y mostrarles las exigencias, por otro lado, que se deben tener. Por ello es importante descubrir en qué pone especial cariño el hijo o el alumno. Yo les pongo un ejemplo. Una niña que arregla sus muñecas, que las limpia, que juega con ellas. Un niño que está con su bicicleta y la limpia, juega con ella, etc. Podemos descubrir ese valor que ellos descubren en sus cosas, en esa actividad que están realizando. Y a ello debe apuntar el educador, a ello debe apuntar el padre de familia, porque al descubrir cuáles son, puede ayudarle a él a guiarle a saberlo educar y a saberlo llevar precisamente a la virtud de la laboriosidad en sus diferentes campos y en las diferentes actividades que tenga que vivir el niño, el joven. Igualmente, para poder conseguir ese especial cariño, es importante darle conciencia de que la vida es así, en el sentido de que pueden haber cosas que nos gustan, que nos esforzamos en ellas, pero también habrán otras cosas que nos cuestan más, pero que habrá gran fruto. Un ejemplo, un universitario que tiene que esforzarse, trasnochar, no dormir, tener que sacrificar tantas cosas para poder llegar a ser un gran profesional. Él sabe que él sueña ser ese profesional, ¿cierto? Él desea alcanzar ese diploma, él desea alcanzar este sueño. Y hay gusto en saber esa satisfacción de que él desea eso. Sin embargo, sabe que tiene que tener unas actividades que implican esfuerzo. Y sin ese esfuerzo no puede alcanzar su meta. Y por ello es importante aclarárselos a los hijos y a los alumnos, porque eso les ayuda a entender que debe haber un esfuerzo y que fruto de ese esfuerzo va a ser alcanzar una virtud, va a ser alcanzar una meta, y todo pensando en que le está agradando a Dios. Eso es muy importante, de que está viviendo conforme lo que Dios le está pidiendo, porque para poder vivir bien esa vida ordinaria en el hogar, en la sociedad, en el estudio, en el trabajo, es necesario poner esos motivos y esos valores en las diferentes actividades y esforzarse para poderlas realizar. Y dentro de ello es importante conocer que hay una actividad humana que implica un esfuerzo que muestra la originalidad, la iniciativa y la creatividad. Y todo ello, cuando no se encuentra en un acto específico, se puede descubrir que precisamente se está haciendo es una actividad mecánica, como si fuéramos máquinas. Y eso manifiesta precisamente que no es verdaderamente una actividad laboriosa. Continuamos entonces con el siguiente punto, que son las edades y los motivos dentro de esas edades. Para que cada uno de ustedes pueda saber cómo manejar la situación en diferentes etapas de la vida, primero debemos tener en cuenta que cada una de las reacciones de sus etapas son diferentes. Empezamos así con los niños pequeños. Los niños pequeños se motivan con aquello que hace parte de su realidad de niños. Con algo innovador, ellos quieren buscarlo, quieren hacerlo y se gozan en ello y lo realizan y lo vuelven a realizar. Sin embargo, al poco tiempo ya dejan ese ímpetu porque descubren que ya han sabido cómo hacerlo y no tienen esa innovación en ello, y por esa razón dejan de realizarlo.
Por otro lado, también cuando tienen actividades que son sencillas y que ellos descubren la técnica para realizarla. Entonces, al descubrir la técnica, se manifiesta en el niño ese cariño y ese deseo de hacerlo y darse cuenta que pudo lograrlo. Sin embargo, el niño, al descubrir que tiene ya la capacidad de realizar esa actividad específica, ya no lo descubre novedoso y ya no trabaja en ello o ya no lo realiza. Entonces, es muy importante aquí el papel del educador y del padre de familia. ¿Por qué razón? Porque ellos deben estar de la mano del niño, mostrándoles el motivo y el valor que tiene esa actividad, aun cuando él ya la conoce. ¿Sí me hago entender? Es decir, que el niño vea que aun cuando él ya sabe cómo realizarla, que el mismo papá se da cuenta que la realiza de manera exitosa, él debe entender que debe perseverar y ser constante para poder terminar todas las actividades que a futuro le puedan llegar. En segundo lugar, podemos encontrar el rango de edad a partir de los 10 años. Aquí en los 10 años es importante que se le debe exigir más al niño y no debe estar tan acompañado como con el niño pequeño, ya que él tiene ya un conocimiento y un criterio propio que le ayudan a no depender totalmente del educador o del padre de familia. Por tanto, aquí él debe descubrir el valor, el verdadero valor que tiene la actividad. Y el padre de familia debe ayudarle, pero no de una manera tan cercana como con el niño pequeño. En esto igualmente es importante que al niño se le debe exigir, ya que al él tener un conocimiento de la actividad y reconocer el valor que tiene y el motivo principal por el cual lo está realizando, el padre de familia debe tener la responsabilidad de exigirle al niño y sin problema se le debe exigir. Debe conocer los diferentes campos de interés y también los diferentes campos que no son de su interés. ¿Por qué razón? Porque él debe desarrollar proyectos, debe cumplir metas y para cada una de esas actividades implica un sacrificio. Obviamente habrá un gusto, sin embargo habrá una parte que implicará un esfuerzo. Entonces el padre de familia le debe mostrar el valor que está en ello al esforzarse y al mostrarle que él debe perseverar en ese esfuerzo. Igualmente, el sentir y el conocer el valor puede ser resultado directo de la comprensión del acto. De manera que cuando el niño reconoce aquel valor que el padre de familia le ha ayudado a descubrir, él puede sin problema continuar con su motivación principal, que es el amor, con su motivación principal, que es realizar aquella meta que se le está pidiendo. Igualmente, dentro de la etapa de la adolescencia, es importante hacerle entender al joven que habrán actividades que no siempre le van a gustar, que implican un sacrificio y que él, para poder cumplir una meta, para poder cumplir un sueño, para poder graduarse, para poder realizar diferentes actividades tanto en el hogar, en el círculo social, en la universidad, en el colegio, es necesario que él tenga un esfuerzo y que él descubra el valor de ese esfuerzo en cada una de las actividades. De manera que el joven debe descubrir los objetivos específicos de la materia. ¿Y para qué? Para que él pueda darse cuenta de que esa motivación y ese valor y ese esfuerzo que él está realizando verdaderamente va a traer una satisfacción de X o Y motivo. Y es así como el educador y el padre de familia le debe mostrar al joven que la vida es así, que siempre debe haber algo en el que implicará un esfuerzo o habrá algo que siempre va a tener un cariño en ello. No necesariamente todo, pero sí debe tenerse claro ese punto. También porque, por ejemplo, dentro de los actos rutinarios se puede ver y percibir que no hay un gusto en ello, que tal vez hay una monotonía, un hábito y que no se desea hacer. Ahí el educador y el padre de familia le debe mostrar el valor de esas pequeñas cosas. Y así, cuando él le muestre el valor de esas pequeñas cosas, va a poder él desarrollar las actividades en sus diferentes campos de manera exitosa. Y esto se le debe manifestar al joven no de manera de exigencia ni de obligación,
porque así el joven no va a realizar las actividades. O tal vez las llegue a realizar, pero sin encontrar el valor y el motivo por el cual lo está realizando. Continuamos entonces con la capacidad para cumplir. Y para tener esa capacidad de cumplir es necesario descubrir la técnica a través de la cual se puede realizar el acto, lo cual hace parte de la virtud de la laboriosidad, ya que como veíamos al comienzo, el laborioso necesita tener las técnicas necesarias para poderlo desarrollar. Igualmente, en cada una de las etapas de la vida, porque el niño necesita una técnica para poder realizar la actividad. El joven igualmente necesita una técnica para poder saberlo hacer, y al descubrirlo y hacerlo, puede verdaderamente cumplir con éxito cada actividad. Y cuando esta actividad es dominada, puede el joven, el niño, llegar a ponerle su toque personal, su personalidad en ello. Y eso muestra precisamente el cariño y cómo puede transformar de una manera exitosa cada actividad o cada acto que se le imponga. Igualmente es importante que con los niños no se les ponga actividades muy difíciles en las que ellos vean que no son capaces, que es muy grande, que es mucho tiempo, que es mucho esfuerzo. O por el contrario, actividades muy sencillas, porque van a sentir que no les están dando lo que ellos necesitan, y igualmente va a hacer que se desmotiven y no realicen la actividad. Por tanto, aquí es importante descubrir los problemas que pueda tener el alumno o el hijo, ya que la técnica va a permitir que pueda desarrollar esa capacidad. Pero entonces, si aquella persona tiene una discapacidad en X o Y técnica, no lo va a desarrollar. Un ejemplo es la capacidad de comprensión lectora. Si no lo tiene, no te va a realizar bien un ensayo, no te va a realizar bien una tarea. Si no tiene la capacidad de observación o de síntesis o de relacionar datos, etc., ¿qué se va a descubrir ahí? Que no va a poder realizar bien la tarea. Por tanto, es muy importante el trabajo de cada uno de los educadores y de los padres de familia, mostrándoles precisamente que ellos están a su lado apoyándolos y que saben y reconocen la incapacidad que hay en ellos y que se va a buscar la manera de poder mejorar y poder transformarla para poder realizar con ímpetu cada una de las actividades y verdaderamente decir que su hijo, que su alumno está siendo laborioso en las actividades que se le indican. Porque recuerden que el motivo principal de la laboriosidad es el amor, y al yo reconocer que el motivo principal es el amor, y ese alumno y ese hijo se siente amado y reconoce el amor en cada una de esas actividades que tiene que hacer, no le va a importar el sacrificio que deba de hacer, que deba de dejar, qué dulce deba de dejar, qué actividad va a tener que sacrificar, porque ve el valor grande en ese esfuerzo. Por tanto, es muy importante que cada uno de los educadores y los padres de familia estén de la mano de sus hijos y de sus alumnos, los acompañen, los ayuden. Lamentablemente, en la actualidad no se vive esa virtud de la laboriosidad. Se busca en todo tiempo simplemente el placer, el gusto en las actividades que se realizan. Y cuando no se encuentra ese cariño o ese gusto, ¿qué sucede? La persona deja de realizar la actividad, abandona la carrera, las personas se divorcian. Hay muchas dificultades sociales a causa de esta falta de la laboriosidad. De manera que cada uno de ustedes debe encontrar el valor de esta virtud y empezarla a trabajar con ímpetu, reconociendo que hay cosas que cuestan y también hay cosas que gustan, y lo cual hace parte de la vida, es normal. Es así como en la actualidad encontramos dos vicios en contra de esta virtud. El primer vicio es la pereza, que no necesariamente es no hacer nada, sino también realizar actividades diferentes a las que se deben de hacer. Les pongo un ejemplo. Un hombre o una mujer en principio parece laborioso, porque se dedica con una actividad incesante a su trabajo, pero no es laborioso, sino más bien perezoso. El trabajo
es su refugio para no tener que atender con diligencia a sus otros deberes. Por tanto, cuando se busca refugiarse en algo que se sabe que en este momento no se debe realizar, eso es muestra de que se es perezoso, porque no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Igualmente tenemos el otro vicio que es totalmente contrario, que es la extrema actividad, y esto es precisamente el trabajar todo tiempo, trabajar en todo momento, y eso tampoco está bien, ya que se debe buscar momentos de actividades familiares, de actividades sociales, de compartir, de descanso, y eso hace parte de la vida, y eso no está mal. Por tanto, es importante entender que el hombre no solamente debe actuar, sino que también debe contemplar. Actuar implica un esfuerzo, un trabajo, una actividad, pero el contemplar es tomar un descanso, ¿sí? Darse cuenta que se ha tenido mucha fatiga y que se debe buscar el descanso, pero el descanso no significa no hacer nada, sino que el descanso es buscar una actividad diferente a la que normalmente yo estoy realizando, que me ayude a mí a poder tener una actividad que me saque de mi ordinario de vivir, ¿cierto? Sin embargo, es importante hacerlo con una guía, con un acompañamiento y con unas normas específicas, sin nunca salirse de lo que se debe vivir. Y aquí es importante encontrar la vida de los santos. Los santos se esforzaron muchísimo por realizar todas las actividades que Dios les pedía y hacían hasta lo imposible para poder lograrlo. Un ejemplo muy vivo es San Maximiliano Kolbe, que él quería fundar en Japón. Sin embargo, no sabía el idioma, no tenía presupuesto, ni tenía ningún contacto. Pero aún así, él fue donde sus superiores y le pidió que lo mandaran allá. ¿Por qué? Porque él tenía esa conciencia de que Dios le pedía eso y de que él no iba a permitir que cualquier obstáculo fuera a hacer que él no fuera a dar a conocer la voluntad de Dios y que él no fuera a dar a conocer a la Virgen. Igualmente, San Pío de Pietrelcina, que hizo una clínica para muchos enfermos, buscó la manera de poder conseguir todos los recursos, todas las personas profesionales que fueran necesarias para poder hacer esa misión. Infinidad de santos que se esforzaron, que vivieron verdaderamente esta virtud de la laboriosidad, que mostrando a través de sus actos la voluntad de Dios y siendo testimonio de Dios, ellos manifestaron precisamente lo que Dios quería a través de sus sacrificios. Pero si ellos no hubieran descubierto precisamente ese motivo principal que era el amor, ellos no hubieran cumplido esa meta. Porque puede que el deseo, el sueño de ayudar a todos los pobres de San Vicente de Paúl, ese era su sueño. Pero ¿eso qué implicaba? Que él tenía que buscar los lugares, las personas, los recursos para poder ayudar a la gente pobre ahí en París. Eso implicaba. Y él no le frenó el hecho de saber que tenía que buscar esas actividades o que tenía que renunciar a muchos gustos personales o que tenía que superar sus respetos humanos para conseguir el dinero que él necesitaba. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a esforzarnos por vivir esta virtud, a descubrir que Dios lo quiere y que si Dios lo quiere, yo tengo la gracia de Dios para poder cumplirlo. Podemos ver en la actualidad cómo muchos jóvenes, niños y aún adultos no encuentran el sentido de su vida, no encuentran motivos para estudiar, no encuentran motivos para trabajar, no encuentran motivos para convivir con otra persona y por esa razón renuncian. Bueno, es un llamado fuerte a cada uno de nosotros a perseverar, a ser constantes y a descubrir el valor inmenso que tiene el realizar una actividad de manera laboriosa. Entonces, al reconocerlo, podemos precisamente vivir como santos, como Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Entonces, busquemos y aprendamos sobre esta virtud. Busquemos practicarla, educarla para nosotros mismos y para aquellos a los que nosotros guiamos. Pidámosle entonces a nuestra Madre Santísima que nos ayude a vivir la virtud de la laboriosidad, que ella misma vivió, como nos lo muestra el Evangelio, cuando fue a visitar a su prima, a servirle, olvidando completamente de que era la Madre de Dios, fue a ser laboriosa con su prima.
a esforzarse, a sacrificarse por amor a Dios. Entonces, busquemos esta virtud, vivámosla y pidámosle a nuestro Señor que nos enseñe a vivirla como Él la vivió también en el Evangelio y como todos los santos lo hicieron. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.